Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Álvaro Fernando García, habla sobre lo que representa la fuga de Jesús Santrich para la justicia colombiana y responde a los cuestionamientos de quienes culpan al alto tribunal del escape por haberlo dejado en libertad y por la demora en disponer su orden de captura. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia. Autoridades en Colombia y en el mundo ya están tras la pista de Jesús Santrich. El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo un llamado a la comunidad internacional para lograr cuanto antes su aprehensión. La noticia, la orden de captura contra este integrante del partido FARC que fue emitida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal tomó esta decisión tras su inasistencia injustificada a la indagatoria a la que estaba citado el pasado martes. El punto clave de esta noticia, la desconfianza en las instituciones que generó esta fuga en Colombia y los cuestionamientos que de diversos sectores ha recibido la Corte Suprema de Justicia por haberse tardado tanto en ordenar la recaptura de Jesús Santrich, pese al pedido en extradición existente hacia los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y pese a la existencia de pruebas que lo sustentaban. Jesús Santrich es hoy prófugo de la justicia luego de que por orden de la misma Corte Suprema de Justicia fuera dejado en libertad el pasado 30 de mayo. ¡Viva la paz de Colombia! ¡Viva! Triunfante y victorioso al lograr su libertad. Pese a que la justicia estadounidense lo reclama para que responda por delitos de narcotráfico, pasó de la cárcel La Picota en Bogotá a ocupar una curul en el Congreso. Rechazamos la presencia de Santrich en el Congreso de la República. Sin embargo, sus apariciones públicas gozando de su investidura de representante a la Cámara no duraron mucho tiempo. Ha sido levantada la sesión. Y ahora el ex jefe de las FARC, Jesús Santrich, está en la clandestinidad. No asistió, no compareció a la indagatoria a la que estaba citado en la Corte Suprema de Justicia el 9 de julio. 10 días antes, Santrich abandonó su esquema de protección y partió con rumbo desconocido. Sin dejar explicaciones, solo una carta de su puño y letra en la que decía que se iba, supuestamente, para donde un hijo de él en Valledupar. Versiones de prensa que citaron a fuentes de inteligencia revelaron que habría salido hacia territorio venezolano. El ex jefe guerrillero habría sido ayudado para escaparse por una ventana de la habitación donde dormía la noche del 30 de junio en la zona de reincorporación de Tierra Grata, espacio ubicado en el municipio La Paz del departamento de Cesar, a unos 8 kilómetros de la frontera con Venezuela. Este hombre, Juan Bautista Hernández, es el principal sospechoso de haber asistido a Santrich en su escape. Noticias RCN estableció que es el mismo sujeto que el 17 de mayo participó en las agresiones contra la prensa y contra el periodista Felipe Quintero, día de la recaptura del ex jefe de las FARC. Es posible que él haya participado porque era la persona de confianza y hasta donde tengo información fue la persona que lo acompañó inclusive durante su estadía en el dormitorio esa noche de la partida. La presencia de Hernández, de nacionalidad chilena y conocido con el alias de Daniel, también quedó registrada en diversos actos, siempre al lado de Santrich. Tras la fuga de Santrich y su posterior incumplimiento a la citación de indagatoria en la Corte Suprema, este tribunal, el mismo que lo había dejado en libertad luego de que el Consejo de Estado le mantuviera su investidura de congresista, le dictó orden de captura con circular roja. Con fines de indagatoria en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Y en ese sentido también hacemos un llamado a que si se detecta la presencia de alias Jesús Santrich en cualquier país, se active el protocolo de captura y de entrega a las autoridades colombianas. Los invitamos a participar en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral La Noche Fuga Santrich. Numeral La Noche Fuga Santrich. Más adelante estaremos
leyendo algunos de los trinos que ustedes envíen a través de esas cuentas que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Es un gusto para nosotros saludar hasta ahora a Álvaro Fernando García Restrepo. Él es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Señor magistrado, bienvenido al programa de la noche. Buenas noches. Me complace mucho estar con ustedes aquí y haciendo parte de la claridad que hay que darle al pueblo colombiano sobre estos hechos. Una claridad que la opinión pública pide en este momento, señor presidente, porque usted sabe que la Corte Suprema ha recibido fuertes críticas, fuertes cuestionamientos, y eso es lo que hoy queremos analizar y también queremos preguntarle a usted. El primero de ellos, señor presidente de la Corte, tiene que ver con esta esa medida de aseguramiento, esa orden de captura en contra de Jesús Santrich, que ha sido emitida por este alto tribunal. ¿Esta decisión remedia el error que cometió la Corte Suprema en el momento en el que tomó la decisión el pasado 30 de mayo de haber dejado en libertad a Jesús Santrich? Bueno, lo importante en este momento es que el pueblo entienda y que todos entendamos que no estamos frente a un error de la Corte Suprema de Justicia. La Corte tomó una decisión, pero era la que había que tomar de acuerdo con la Constitución y la ley y de acuerdo con el respeto por los derechos fundamentales de todas las personas que habitan este país, nacionales y extranjeros, y sean delincuentes o sean personas que cumplen la ley. Todos merecen la protección de sus derechos y merecen un debido proceso. Ese es el punto primero que debe la ciudadanía tener claro. El problema cuando la JEP tomó su primera decisión con respecto al señor Santrich, la Fiscalía actuó, detuvo al señor Santrich y sus apoderados interpusieron una especie de conflicto de competencia, para que se entienda, que se llama una impugnación de competencia dentro del derecho penal, para quitarle o para decir que la Fiscalía no era la competente. La competencia para decidir esa impugnación era de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, la que siempre ha existido, sí. Y la Sala de Casación decidió esa impugnación dándole la razón a sus defensores, que no era la Fiscalía la competente, que la competente era la Sala de Instrucción, nueva Sala de Instrucción creada en la reforma del año 2018, y por lo tanto que la captura o detención que había decretado la Fiscalía no era válida. Ahí terminaba la competencia de la Sala de Casación Penal y por lo tanto no podían dejarlo detenido. Pero, señor presidente, hay quienes aseguran que ese día la Corte Suprema de Justicia hubiese podido emitir una orden de captura o haber impuesto una medida de aseguramiento, precisamente teniendo en cuenta los antecedentes que tenía Jesús Santrich y las pruebas que existían, la mayoría de ellas que están en poder en este momento de la justicia estadounidense y que sustentan ese pedido de extradición. Por la obligación que tiene la Corte Suprema de Justicia de respetar todos los derechos, no podía mantener esa detención. Si lo hubiera hecho, hubiera actuado mal, hubiera faltado a su obligación de respetar los derechos fundamentales, porque si la detención la había manifestado, la había ordenado alguien que no era competente, el segundo juez que le tocaba era la Sala de Casación Penal, no era competente para mantener esa detención ni para decretar otra nueva, sino solamente para definir la competencia, y dijo que esa competencia estaba en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Instrucción todavía no tenía el expediente, no tenía nada, simplemente hubo una decisión en la Sala de Casación Penal y por lo tanto no tenía todavía cómo actuar. Cuando le llegue el expediente tiene que empezar a revisar cómo actuar, si existen los elementos para dictar una autodetención o no, y entonces ahí transcurre un tiempo y en ese tiempo tiene que estar el señor Santrich por fuera de esa detención. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿usted qué le responde a quienes han asegurado en los últimos días que la Corte Suprema fue demasiado garantista en este caso con Jesús Santrich y que ese mismo rasero no ha sido aplicado en otros casos? Incluso acá en algún momento el reconocido penalista Iván Cancino aseguraba que, por ejemplo, en los casos de parapolítica, en su momento la Corte Suprema imponía la medida de aseguramiento precisamente para que ese acusado llegara a la indagatoria.
Hay unas razones para aplicar el auto de detención o la detención preventiva para indagatoria, y es que el juez que va a practicar esa indagatoria tiene como norma general que dejar libre al sindicado, al reo, al indiciado, lo tiene que dejar libre, y esa indagatoria por norma general se hace en libertad. Solo cuando el juez considera que hay algunos peligros, peligro de que se fugue, peligro incluso para su vida, que también lo protege, o que hay peligro de que las pruebas puedan manipularse, en ese caso procede a decretar la detención o la captura para esa diligencia indagatoria. Los jueces puede que actúen de maneras distintas los distintos jueces, uno no puede comparar una decisión de un juez con otro, lo importante es que el que haya tomado la decisión tenga la suficiente motivación para la decisión que tomó, y los jueces nos legitimamos con la motivación que hacemos adecuadamente de las decisiones. Si la Corte, la sala de instrucción en este caso, que fue la que llamó a indagatoria, tomó esa decisión, lo hizo sustentando en unas razones que son para mucha gente del país suficiente, como que el señor Santrich ya había comparecido ante diferentes autoridades, había estado ante la JEP, había públicamente manifestado su intención de corresponder a la justicia con todas las explicaciones necesarias, se había hecho presente en el Congreso. Entonces esa sala hizo una motivación suficiente y por eso es una decisión legítima, una decisión que si el señor Santrich la traicionó, no correspondió a esa confianza que tuvo la ley en él, que tuvo el país en él, es culpa del señor Santrich y no de la Corte, que no hizo más que garantizar los derechos, que es la obligación de cualquier juez de la República, así sea a cualquier delincuente, pero es garantizar los derechos fundamentales de las personas. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García Restrepo, ¿hay algún antecedente, algún precedente en el que un extraditable, una persona pedida en extradición por Estados Unidos, sea dejada en libertad por la Corte Suprema de Justicia? Pero en este momento ya no era una persona solamente pedida en extradición, ya la extradición del señor Santrich le había sido negada por la JEP. En este caso se estaba iniciando una nueva investigación sobre hechos ocurridos con posterioridad al día de la celebración del acuerdo de paz. O sea que no podemos mezclar las cosas de la extradición que había pedida, que ya había sido negada, con las nuevas investigaciones que se estaban haciendo sobre hechos posteriores. Señor magistrado, pues es muy importante que usted nos esté acompañando hoy aquí en el programa La Noche, porque nuestros televidentes tenían muchas dudas y aún las tienen sobre, pues, no solamente la actuación de la Corte Suprema de Justicia, sino también de la Jurisdicción Especial para la Paz, que como usted bien lo apunta, fue la primera alta instancia judicial que en su momento amparó la no extradición de Jesús Santrich y también ordenó que lo dejara en libertad. Hay otro punto que quiero preguntarle y hace parte de las opiniones que en este momento nuestros televidentes nos entregan a través de Twitter, y es algo de lo cual usted me hablaba hace unos minutos, y era que no se impone la medida de aseguramiento si no se establece que hay un peligro de fuga. ¿Por qué si diferentes sectores del país advertían de esa eventualidad fuga de Jesús Santrich, por qué la Corte Suprema no logró prever eso? Jefferson, nosotros tenemos que analizar la situación que está ocurriendo en el país. Hay una crispación, hay una polarización entre todos, y es cierto que una gran cantidad de personas creían que el señor Santrich no comparecía y que se fugaba y que tenía intenciones de desaparecer y de no responderle a la justicia. Pero también hay otro sector que pensaba lo contrario, que él tenía interés en explicar su situación, en comparecer y responder, y él mismo estaba negando la ocurrencia de esos hechos, y entonces la Corte encontró unas razones para pensar que para él era más conveniente comparecer. Es que si analizamos lo que es una diligencia de indagatoria, es una prueba, pero además es un medio de defensa. El primer medio de defensa que cualquier persona indiciada de haber cometido un ilícito tiene es la explicación que él mismo da sobre los hechos. Y entonces, ¿quién iba a pensar que él pudiera renunciar a un medio de prueba que era en su favor? Por eso la Corte Suprema de Justicia, analizando todas estas situaciones que ya comentamos antes, tenía una clara convicción de que a él le convenía explicar, le convenía comparecer, y por eso creyó,
con buena fe y con una convicción bien motivada que no iba a desaparecer y no iba a defraudar esa confianza que la justicia le daba. Si la defraudó, yo creo que el que quedó mal ante el país, ante su propio grupo político, ante el proceso de paz y ante el mundo entero fue el señor Santrich, no la Corte por garantizar unos derechos. Lo que la Corte hizo, repito, fue garantizar los derechos a cualquier persona, que es la obligación de cualquier juez en el país. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿usted reconoce algún tipo de error en los magistrados que tomaron esa decisión? Usted ya me ha dicho que el culpable de todo esto o el que queda más afectado es Jesús Santrich, porque fue finalmente el que traicionó no solamente a las instituciones, sino también pues, a ese sector del país que lo defendió a capa y espada y que inclusive en su momento dijo que extraditar o capturar a Jesús Santrich era hacer trizas el acuerdo de paz, pero que hoy pues asegura algo contrario. Dicen que sencillamente la fuga de Jesús Santrich no representa ninguna implicación para el acuerdo de paz. Al hacer usted un análisis, ¿no reconoce de pronto que estos magistrados que tomaron la decisión pudieron haber cometido algún error, ya sea por haber creído quizás en esa voluntad, haber confiado en Jesús Santrich? Yo no creo que hay ningún error. La Corte, desde que haya motivado adecuadamente su decisión, no puede calificarse de errónea ni de ingenua. Siempre cuando le concedemos derechos a las personas, lo hacemos con buena fe, con el sentido práctico de que la obligación de los jueces es, primero que todo, garantizar los derechos fundamentales de las personas, y solo cuando existe un claro indicio o una clara sospecha de que no se va a cumplir, de que no se va a hacer presente, se captura para llevarlo a la indagatoria. Pero en este caso, la Corte o la sala que le correspondió, que es la sala de instrucción, dio plenos argumentos para no detener al señor Santrich, para no capturarlo y para esperar que él fuera el 9 de julio a las 9 de la mañana a cumplir esa cita con la historia, con la patria y con un país que en ese momento le creyó, y con una justicia que le creyó sus buenas intenciones. Señor magistrado, ¿qué va a pasar ahora con ese proceso? Quiero saber si la Corte Suprema de Justicia en ese momento ya cuenta con ese acervo probatorio que es ampliamente conocido por la opinión pública. Una de esas pruebas tiene que ver con ese testimonio que está en los Estados Unidos, del señor Marín, un testigo protegido de los Estados Unidos, que es el testigo clave que involucra a Jesús Santrich con delitos relacionados con narcotráfico. La sala de instrucción ya venía recopilando pruebas, por eso llamó a indagatoria. Para llamar a indagatoria requiere 2 indicios graves, y ya los tenía, pero siguió reclamando pruebas, no solo practicando algunas aquí, sino también pidiendo pruebas a los Estados Unidos, pruebas de las cuales algunas se van a practicar en los próximos días. Ya se ha dicho que se va a hacer el traslado del magistrado ponente a los Estados Unidos, concretamente a Nueva York, para escuchar el testimonio de uno de los testigos claves en ese proceso, el señor Marlon Marín. Eso que usted me dice es muy importante, señor presidente. Lo que usted me está confirmando es que en los próximos días viajará el magistrado ponente de la Corte Suprema de Justicia, en este caso a los Estados Unidos, a recibir el testimonio de Marlon Marín. Ya por lo menos está tramitando la comisión para el traslado del magistrado ponente y de su auxiliar a recibir ese testimonio, lo cual se solicitó a la prueba que se solicitó a los Estados Unidos por medio de carta rogatoria. Es el magistrado ponente Francisco Farfán. ¿Qué le responde usted, presidente de la Corte, Álvaro Fernando García Restrepo, a quienes dicen que, bueno, pues ya para qué, si ya Jesús Santrich se fugó? No, el proceso continúa y las órdenes de captura están dadas a nivel nacional y a nivel internacional. Hay una circular roja de Interpol y tarde o temprano el señor Santrich va a tener que afrontar ese proceso desde la cárcel, y ya no con la confianza que la Corte Suprema de Justicia, tratando de respetar derechos que posiblemente fueran inmerecidos, porque así demostró, pero que inicialmente la Corte tuvo fe en que él tenía interés en aparecer ante el país como una persona inocente. El proceso continúa, las pruebas se siguen recogiendo, y posiblemente sea condenado si las pruebas así lo indican.
Si no lo indican, también puede ser absuelto porque la Corte no tiene un interés diferente a descubrir la verdad y a sancionar a los culpables y absolver a los inocentes. Pero el proceso sigue como reo ausente. El proceso sigue con el señor como reo ausente. Y asimismo la eventual autorización de su extradición o esa autorización está bajo la potestad de la Jurisdicción Especial para la Paz o de la Corte Suprema de Justicia. Esa en el momento todavía permanece en la Jurisdicción Especial de Paz porque está impugnada por el señor procurador en la decisión de primera instancia. Luego que se decida ya totalmente con esto, se sigue el proceso aquí en la Corte Suprema de Justicia como aforado que es el señor Santrich y se tomará una decisión independiente totalmente de lo que esté ocurriendo en la Jurisdicción Especial de Paz. Ahora, si lo de extradición o no será posterior, porque para el momento el señor está siendo juzgado como aforado. Él está reconocido que tiene la calidad de representante a la Cámara y eso tendría que ser ya objeto de otro trámite ante el Consejo de Estado para levantar esa calidad de parlamentario o congresista colombiano. Señor magistrado, pese a que Jesús Santrich en este momento es un prófugo de la justicia, aún conserva los beneficios que le otorgó el acuerdo de paz. Así él haya delinquido, según lo indican unas pruebas, inclusive lo señala la Fiscalía, luego de la firma del acuerdo de paz. ¿Esto qué quiere decir? Que reincidió en delitos relacionados con narcotráfico luego del 1 de diciembre del año 2016. En el momento en el que Jesús Santrich no asiste a esta citación indagatoria el pasado martes, la Corte Suprema va a pasar un informe, va a rendir un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Eso representa una falta? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Cuál va a ser la actuación de la Corte Suprema de Justicia ante este hecho en específico, en lo que tiene que ver con esa posibilidad de enviar un informe que ustedes tienen ante la Jurisdicción Especial para la Paz? Yo creo que son dos procesos totalmente independientes, como son dos jurisdicciones totalmente independientes. El proceso ante la JEP tiene que ver con los hechos ocurridos antes de la firma del acuerdo de paz y ya tomarán la decisión cuándo lo excluyen o hasta cuándo lo soportan como reo de la Jurisdicción Especial de Paz. La investigación que está haciendo la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con hechos posteriores al momento de la firma de ese acuerdo y no tiene que ver con que él sea excluido o mantenido dentro del proceso de paz. Es totalmente independiente, lo hace la justicia ordinaria, lo está haciendo en este momento como una persona protegida por un fuero, como congresista, y hasta que ese momento, hasta que se decida con relación a la calidad de congresista, estará protegido por ese fuero. ¿Usted cree que la fuga de Jesús Santrich afecta el acuerdo de paz? A ver, nosotros tenemos que pensar positivamente. En este momento no podemos alborotar los espíritus, no podemos crear más crispación en la gente, más polarización. Yo creo que una persona que haya incumplido los acuerdos y alguno o más, unos cuantos más que incumplan esos acuerdos no puede afectar el proceso de paz. Eso es personal del señor Santrich, hasta que se pruebe lo contrario de que sea una intención ya del grupo. Mientras tanto, hay que presumir que es de él y eso lo deciden en la Jurisdicción Especial de Paz. Yo creo que no se debe afectar. Finalmente, magistrado Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Muchos colombianos también en ese momento tienen un sentimiento de vergüenza, de impotencia, de indignación ante lo que ha sido publicado en las últimas horas, que Jesús Santrich, pese a que se fugó, mantiene su curul como representante a la Cámara. En su condición de jurista, más que como magistrado, porque sé que no es del resorte de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué va a pasar con esa curul, señor magistrado? ¿Va a seguir devengando ese sueldo que reciben los congresistas mensualmente? También mantiene su unidad de trabajo legislativo, que recibe unos salarios aproximados a los 48 millones de pesos, los cercanos a los 15.000 dólares, para que nuestros televidentes entiendan. ¿Qué va a pasar con todas esas prebendas que él tenía como congresista? No, yo creo que no las mantiene, pero eso requiere un trámite.
La ciudadanía tiene que comprender que eso no es inmediato y que no es automático como cualquier ciudadano que comete un hecho ilícito. Hay que proceder a suspender su calidad de congresista y hay que proceder también por medio de la jurisdicción contencioso administrativa a revocar a que pierda su curul. Tampoco creo que puedan ordenar el pago dentro del Congreso, porque el ordenador del pago tiene que saber que solo le pagan a quien está cumpliendo sus deberes. Si cualquier funcionario público deja de asistir a su trabajo, no se ordena su nómina. Entonces el pago se tiene que suspender. Ya otras cuestiones políticas se darán con posterioridad, de si para el caso se da la silla vacía una vez se suspenda o no, de si lo reemplaza otro del mismo partido. Son cuestiones posteriores. Pero la ciudadanía tiene que entender que las instituciones están actuando. Tiene que entender que si se actuó en un momento, si se le dieron unas garantías y no las aprovechó, que si él le faltó a la confianza que la Corte le dio y que el Estado colombiano y que la ciudadanía en general le dio, es culpa de él, que no puede pensar que por eso las instituciones se van a acabar. Las instituciones permanecen, así haya unos ciudadanos que le fallen a esas instituciones. Tenemos que empezar a hacer una didáctica de la convivencia ciudadana, una didáctica de la comprensión de los hechos para que todo no crispe los ánimos del ciudadano, que aprendamos que hay personas que actúan bien, que actúan mal, que piensan bien, que piensan mal, que hablan bien, que hablan mal. Eso tenemos que aprenderlo nosotros para poder entender que las instituciones no se pueden acabar por una situación anormal de un ciudadano. Pero a la gente igual le indigna y le duele que quede la percepción de que el malo triunfa, que el malo finalmente es el que se sale con la suya, que en este caso, por ejemplo, el malo estuvo en la cárcel, luego recupera la libertad, gozó de todas las garantías y logra evadir la justicia cuando queda la percepción de que otro ciudadano quizás no va a tener esas mismas oportunidades. Pero tiene que entender que ese primer momento, cuando le dieron la libertad, fue en ejercicio legítimo de una actuación que correspondía a la Corte, que era no detener a alguien arbitrariamente. Entonces, eso le debe dar antes tranquilidad a la ciudadanía, de que nadie puede ser detenido arbitrariamente, así tenga la peor fama de delincuente. Todavía más, si se trata de ciudadanos honorables, van a estar tranquilos de que su Corte y sus jueces están siempre protegiendo los derechos fundamentales de las personas. Eso no nos puede llevar a pensar que los malos triunfan, sino que hay derechos que hay que respetarles a todos. A todo ciudadano hay unos derechos que son inalienables y la Constitución así lo establece. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García Restrepo, valoro mucho que nos haya venido a acompañar respondiendo cada uno de los interrogantes que teníamos en términos periodísticos, también las preguntas que se hacen nuestros televidentes que siguen el programa La Noche todos los días. Señor presidente, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Jefferson, y yo agradezco esta invitación y aprovecho para decir a usted y a la ciudadanía que tenemos que hacer mucho para que esa polarización que tenemos en el país se cambie, para que nosotros empecemos a creer en las instituciones y empecemos a creer que podemos hacer un país mejor. Vamos a una pausa a comerciales y cuando regresemos estaremos con el debate también frente a lo que representa para la justicia en Colombia la fuga de Jesús Santrich. La Corte Suprema de Justicia colombiana ha emitido una orden de captura con fines de indagatoria en momentos en que Jesús Santrich ya se ha escapado. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Uno de los pilares fundamentales de la Jurisdicción Especial para la Paz era precisamente el de darle voz a las víctimas que dejó medio siglo de conflicto en Colombia. Es a esa jurisdicción a la que también tenía que rendirle cuentas Jesús Santrich, en principio por los más de 2.000 secuestros que se le atribuyen a las FARC en su historial delictivo. Pero con el antecedente de su incumplimiento ante la Corte Suprema de Justicia, poco se espera de una eventual comparecencia de Seuxis Pauxis Hernández ante la JEP. Es la evidente falta de compromiso con las víctimas, con el acuerdo, con su propio partido, con Colombia. Se está defraudando la confianza de la dirección del partido, pero sobre todo de los más de 13.000 hombres y mujeres que hemos decidido apostarle a la paz.
Santrich incumplió incluso a quienes hicieron esfuerzos por rodearlo de garantías en su debido proceso, a quienes apostaron por el proceso de paz y a quienes siempre lo respaldaron pese a su cinismo y actitud burlesca. No, yo creo que es un grave incumplimiento el que ha cometido Jesús Santrich, no solamente a los jueces que habían dado hoy la orden de una indagatoria, sino también ante los miles de sus compañeros y compañeras que sí están cumpliendo con el acuerdo de paz. Se burló de las instituciones, incluso firmó 2 documentos, uno en la JEP y otro en la Corte, donde se comprometía a comparecer cuando así lo requieran. Estructuró un andamiaje de supuesta honestidad y voluntad de paz. También pidió perdón por el tristemente famoso quizás. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás a las víctimas que se sintieron y que efectivamente fueron agraviadas y a todas las víctimas en general, hoy les digo perdón, 1000 veces perdón. Pregonaba como propia la palabra paz y no perdía oportunidad para realizar la señal de victoria. ¿Y a usted le parece que las víctimas van a quedar restauradas? Claro, hay que aplicar el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Esos son los escenarios de saneamiento. Hoy Santrich brilla por su ausencia, sin que haya habido justicia en su caso, sin reparar a las víctimas y mucho menos sin no repetición. Saludamos a nuestros panelistas en la segunda parte de este programa La Noche. Me acompaña en los estudios de NTN 24 Antonio Navarro, dirigente del Partido Alianza Verde y ex senador de Colombia. Bienvenido a La Noche. Hola, ¿cómo vamos? Gusto en saludarlos a todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Ahí está con nosotros también Rafael Nieto Loaiza. Hace varios minutos está conectado, escuchando estas declaraciones que nos entregó el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Señores viceministro de Justicia, ex precandidato presidencial, analista y columnista de opinión, bienvenido a La Noche. Jefferson, muy buenas noches para usted, para Antonio y para todos los televidentes. Quiero conocer su opinión, Rafael Nieto, sobre las declaraciones que nos ha entregado el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Él asegura que fue una traición de Jesús Santrich y que la justicia obró de manera correcta. ¿Qué opina usted de lo que nos ha acabado de plantear el señor Álvaro Fernando García, que nos acompañó hoy aquí en el programa La Noche? Yo quedé francamente muy preocupado con las declaraciones del presidente de la Corte. Tiene a su favor que no es penalista, él es era el presidente de la Sala Civil de la Corte, pero aún así no deja de ser muy grave por varias razones. Uno, porque lo primero que tenemos que entender es que aquí no solamente se equivocó la Sala Penal y no solamente se equivocó la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, sino que se han equivocado todas las Cortes. La Jurisdicción Especial para la Paz duró más de un año, porque hay que recordar que Santrich fue capturado a mediados de abril del año pasado para tomar la decisión de si se había o no eventualmente cometido el delito de narcotráfico por Santrich después de la firma del acuerdo de paz, y a pesar de ello dio garantía a no extradición. El Consejo de Estado le mantuvo una investidura, cambiando su jurisprudencia y además sobre un argumento muy peregrino, muy cuestionable, donde el hecho de estar detenido constituye una fuerza mayor. Sobre esa base, la Sala Penal le reconoce fuero y ordena su libertad. Y cuando la Sala Especial de Instrucción de esa misma Corte Suprema tenía que haber dictado orden de indagatoria, pero con orden de captura en paralelo, lo deja en libertad. Ni siquiera dicta orden de captura cuando nos enteramos todos los ciudadanos de que Santrich se había escapado de la zona de desmovilización de las FARC donde estaba. Y dice un conjunto de cosas el presidente de la Corte que no dejan de ser preocupantes. La primera, que aquí el que debe estar más preocupado es Santrich. No, Santrich es el único beneficiado de este ejercicio, porque Santrich finalmente ni será capturado ni será extraditado, ya está en Venezuela. Primero. La segunda, no reconocer que la Sala Especial de Instrucción tenía la doble facultad de dictar orden de captura, tanto para asegurar la comparecencia en la indagatoria como para prevenir la fuga. Y tercero, no reconocer que hubo un error de juicio terrible por parte de los magistrados de esa Sala Especial de Instrucción, que a pesar de todas las advertencias y de todo lo que resultaba evidente, porque había prueba inequívoca de que Santrich era un narco, en lugar de pensar que un narco solicitaba una extradición
con testimonios sin pruebas en su contra, no se iba a presentar, sino que se iba a fugar, le conceden un beneficio de credibilidad sumamente ingenuo, por decirlo menos. Y uno tendría que decir una cosa adicional. La verdad es que en este caso la Corte fue muy protectora de los derechos de Santrich, pero en otros no. El doble estándar ha sido absolutamente evidente. Déjeme poner un caso. Hay observaciones de Naciones Unidas en la línea de que por ejemplo, a Andrés Felipe Arias deberían darle doble instancia. Hay un tratado internacional que obliga en esa dirección, que es el Pacto de San José. Y la Corte se ha negado sistemáticamente a reconocer esa doble instancia, que es un derecho que deberían reconocerle. Evidentemente la Corte, para tratar a Santrich, fue muy generosa, muy ingenua, rayando francamente con conductas indebidas, y por el otro lado tiene un estándar muchísimo más duro para mirar y juzgar la conducta de otras personas. Y yo creo que al menos uno esperaría del presidente de la Corte que hubiese reconocido el pecado de ingenuidad, pero ni siquiera eso. Señor Antonio Navarro, ¿cuál es su opinión? ¿Le cabe alguna responsabilidad a la Corte Suprema de Justicia y las decisiones que tomó en este hecho en específico, en la fuga de Jesús Santrich? Bueno, primero de todo debo decirte la decisión de Santrich de no presentarse en la indagatoria, después de haber recibido, porque hay que decirlo, con generosidad todas las garantías de la justicia colombiana, es un mensaje muy equivocado que debemos rechazar con toda energía. Esperamos, eso sí, que el Estado con toda su capacidad pueda más temprano que tarde recapturarlo. Porque efectivamente el señor Santrich le creyeron cuando dijo que se iba a presentar a la Corte Suprema de Justicia. Yo diría que uno podría decir que hubo una ingenuidad de la Corte frente a lo sucedido. Nosotros en el partido nuestro, Alianza Verde, hemos dicho que estamos aceptando las decisiones judiciales y acatándolas, sea cual ellas fueren. Y desde ese punto de vista, pues no debemos meternos a discutir la decisión de la Corte, pero los hechos demuestran que Santrich se burló de la justicia colombiana y que definitivamente actuó de una manera absolutamente imperdonable y que necesita todo el peso de la ley buscándolo, capturándolo y condenándolo. Señor Rafael Nieto, les planteo un segundo tema y tiene que ver con los efectos que genera en el acuerdo de paz la fuga de Jesús Santrich. Hay un sector en Colombia que en su momento aseguraba que capturar a Jesús Santrich o inclusive haberlo extraditado a los Estados Unidos hacía trizas el acuerdo de paz. Hoy ese mismo sector asegura que la fuga de Jesús Santrich no tiene por qué afectar o que no tiene ninguna incidencia en ese acuerdo. Frente a ese particular, ¿qué opinión tiene usted, señor Rafael Nieto? Jefferson, efectivamente, en quienes sostenían que la captura de Santrich ponía en peligro el acuerdo y quienes ellos mismos sostienen hoy que su fuga no pone ni en riesgo el acuerdo, hay una ausencia total de coherencia, hay una contradicción profunda. Yo veo desaparecidos a aquellos que salieron una y otra vez a sostener que Santrich tenía que estar libre. A mí me parecía que era evidente, con las pruebas que estaban ahí, que Santrich era un mafioso, que estaba pedido en extradición y que para evitar su captura y su extradición posterior, Santrich se iba a fugar. Lo dijimos no una, múltiples veces. Y tal vez eso es lo que más me molesta de la posición del presidente de la Corte, porque el presidente de la Corte sostiene una y otra vez que es que para cumplir la Constitución política y la protección de derechos había que dejar en libertad a Santrich. No es verdad. Lo que hay que decirle a los ciudadanos y a todos los que nos están viendo en Colombia y por fuera es que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tenía la facultad doble de ordenar la captura, tanto para que se presentara la indagatoria como para evitar la fuga. Y no lo hizo. Y lo podía hacer en el marco de la Constitución y protegiendo los derechos de todos los demás ciudadanos. Yo, francamente, creo además que en lo que hace al acuerdo de paz no hay que mirar solamente el problema de Santrich. Es que Iván Márquez también es un mafioso, también está metido entre el mismo lío. Muy pronto va a llegar la solicitud de extradición de los Estados Unidos y también está fugado. Y era el segundo comandante de las FARC. Y también tenía un puesto dentro de los 10 que le regalaron desde el gobierno de Santos a las FARC en el Congreso de la República.
Y además de él hay 2 comandantes sumamente crueles, el Paisa y Romaña, que también están fugados. Y hay 724 que están perdidos. Naciones Unidas y el gobierno no sabe dónde están. Y además hay 2000 que dice las fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia que se desmovilizaron pero que hoy son reincidentes. Y si usted suma todo ello y le agrega a los disidentes, los que nunca se desmovilizaron, claramente vinculados con el negocio del narcotráfico, encuentra que hay varios miles guerrilleros y exguerrilleros de las FARC que hoy o no sabemos dónde están o están claramente delinquiendo. Aquí hay un problema y el problema tenemos que reconocerlo si lo queremos arreglar. Si lo negamos, no vamos a adelantar hacia ningún lado. Señor Antonio Navarro, ¿qué efectos tiene en el acuerdo de paz la fuga de Jesús Santrich? Hay 2 sectores, unos que aseguran que esto ya es asunto del pasado, inclusive aseguran que pues está maximizando la importancia que tiene Jesús Santrich dentro de este gran acuerdo de paz que firmó el anterior gobierno con las FARC. Y otro sector que asegura que no, que es el momento de hacerle ajustes precisamente para que no sucedan cosas como lo que sucedió con Santrich. Yo sinceramente estoy preocupado más que por el acuerdo mismo, por su desarrollo. Me parece que efectivamente hay un sector de las FARC que se está devolviendo, por razones de diversa naturaleza, pero efectivamente Iván Márquez, tal vez el hombre... Fíjese usted que Iván Márquez, en la votación de Senado del partido de las FARC, sacó la votación más alta, sacó más votos que Timochenko. O sea, el más votado en la lista del Senado de las FARC fue Iván Márquez. Bueno, Iván Márquez, el Paisa, Romaña, ahora Santrich, que por cierto el día que que salió de la cárcel, lo primero que hizo fue darle un saludo y un viva a Iván Márquez. Ese sector está devolviéndose. Me parece que eso tiene que llevar a entender bien las cosas. A los que se están devolviendo o se han devuelto todo el peso de la ley. A los que están cumpliendo hay que abrazarlos. Hay que decir, señores, qué bueno que ustedes están cumpliendo. Yo le pido a muchos que los tratan mal a todos, que empiecen a diferenciar. Hay un sector de las FARC que está cumpliendo. Queremos que siga cumpliendo. Queremos que siga desmovilizado. Queremos que siga haciendo todo lo que tiene que hacer en el marco del acuerdo y que lo diferenciemos claramente hasta en el lenguaje de aquel otro grupo que se ha devuelto y que seguramente nos va a dar muchos dolores de cabeza en el futuro. De manera que una invitación a todos, a la gente del Centro Democrático, al gobierno, a todo el mundo, que hasta en el lenguaje diferenciamos a aquellos que están cumpliendo y honrando su palabra de los que no lo están haciendo. Señor Antonio Navarro, para finalizar, y ya le hago la misma pregunta al señor Rafael Nieto, ¿usted cree que el partido FARC ha logrado desligarse de esa ala radical que usted acaba de describirme, esa ala que quizás tiene mayor ascendencia, mayor respaldo al interior de las FARC y que es precisamente esa ala radical la que se ha apartado del proceso? ¿El partido FARC ha logrado desligarse de quienes no están cumpliendo el acuerdo o esa línea está algo difusa todavía? Yo creo primero que la mayoría todavía está cumpliendo el acuerdo, pero evidentemente hay un sector con un liderazgo dentro de las FARC bastante grande que está fuera de la realidad. Me parece que el partido FARC se ha desligado, tanto en una primera declaración en el tema de Iván Márquez, aún antes de la salida de la cárcel de Santrich, como una carta y una declaración de ayer del partido FARC sobre la no presentación de Santrich a la Corte Suprema de Justicia. De manera que creo que se están desligando y repito, creo que debemos diferenciar claramente ambos comportamientos en el lenguaje, en la manera como miramos las cosas, en el tratamiento que se las da, porque sí queremos que los que están cumpliendo sigan cumpliendo y se sientan respaldados y acogidos por la sociedad colombiana. Señor Rafael Nieto, ¿usted qué opina de ese punto en particular, de la posición que ha asumido el partido FARC hasta este momento? En un comunicado dicen que la conducta y las decisiones que tomó Jesús Santrich son personales, que no comprometen al partido y de manera inmediata se desligan de cualquier tipo de responsabilidad frente a los delitos que cometió o que habría cometido Jesús Santrich tras la firma del acuerdo de paz. Jefferson, lo primero que habría que decir es que esa posición hubiera sido ideal antes de haber comprobado que Santrich estaba fugado. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que
desde ese mismo partido, desde muchos sectores de izquierda, a quien hemos tenido críticas sobre el contenido del acuerdo con las FARC y sobre su implementación, nos han llamado enemigos de la paz. Y la verdad es que los que son enemigos de la paz son estos guerrilleros y exguerrilleros de las FARC, los que nunca se desmovilizaron, los que se desmovilizaron y aprovecharon las ventajas del acuerdo para seguir delinquiendo. Esos son los verdaderamente enemigos de la paz, no los que hemos señalado con razones y argumentos los problemas que tiene el acuerdo y su implementación. Y uno tendría que decir algo adicional, y en esto un matiz pero importante para discrepar de Antonio. Por supuesto que a los que se desmovilizaron y efectivamente están cumpliendo, hay que protegerlos y hay que cuidarlos. Yo de eso no tengo la menor duda. Pero aquí no es que todos se estén devolviendo. Lo que parece bastante claro es que algunos aparentemente se habían desmovilizado, pero seguían delinquiendo, aprovechando todas las ventajas del acuerdo. Entre ellos, Santrich e Iván Márquez, que siguieron delinquiendo a pesar de que en teoría o supuestamente se habían desmovilizado. Es que aquí no es que se estén devolviendo, es que en realidad nunca dejaron de delinquir. Y yo creo que ese es un elemento que vale la pena poner sobre la mesa. Y déjeme terminar diciendo algo que vuelvo a insistir es muy importante. Yo creo que esto no puede limitarse como discusión y como análisis solamente al caso de Santrich. Es que es Iván Márquez y toda la línea de Iván Márquez la que está jugada por seguir en el delito, por seguir en la violencia, por seguir en el narcotráfico. Y eso supone un sector muy importante de las FARC. Es indispensable que los que se desmovilizaron verdaderamente tracen una línea clarísima, clarísima, y no busquen de ninguna manera proteger a los otros que siguieron delinquiendo. Y que reconozcan que como quedó, quedó mal y que hay que hacer unas correcciones. Esto justifica, en mi opinión, el planteamiento que había hecho el gobierno del presidente Iván Duque de hacerle unas modificaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz y de examinar algunos elementos del acuerdo que no cerraron bien, entre ellos los que tienen que ver también con narcotráfico, que al final es el problema de fondo, donde están Márquez y donde está Santrich. Señor Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia de Colombia, ex precandidato presidencial, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias y a Antonio también. Señor Antonio Navarro, dirigente del partido Alianza Verde, ex senador de Colombia, también es un gusto haberlo tenido aquí hoy en nuestro espacio periodístico. periodístico. Gracias, lo mismo a Rafael y a todos los oyentes y televidentes. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos consultado a nuestros televidentes sobre la opinión que tienen ante las decisiones que tomó la justicia, si estas favorecieron o no, ambientaron o no la fuga de Santrich y también lo que representa para el país este escape. Vamos a leer algunos de los trinos que nos llegan hasta ahora. El Vialuz Arango dice lo siguiente: no es triste y hasta vergonzoso que muchos colombianos no confiemos en los jueces de las altas cortes. ¿Por qué sentimos que ustedes son responsables de alguna manera de la fuga de Santrich? Dos preguntas que se hace esta televidente. Este es de Clemencia Plata, ella escribe lo siguiente: ¿de verdad, presidente de la Corte Suprema de Justicia, cree que van a poder capturar a Santrich? Vaya ingenuidad, que atropella la razón e inteligencia del pueblo de Colombia. Riosque opina lo siguiente: las respuestas del presidente de la Corte Suprema de Justicia son una vergüenza para la mayoría de los colombianos. Muy bien lo dice él, al arguir que una de las causas para poder pedir captura es que el juez establezca que el sindicado es un peligro para la sociedad. Opiniones de nuestros televidentes, a todos ustedes los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.